Muy buenos días a todos y a todas. Estamos por acá ya en lo que es semana 2. Quería empezar la clase de hoy con una actividad básicamente de preguntas, tipo, pues empezarnos a foguear con lo que podrían ser pues evaluaciones en cuestionarios y en exámenes y para que vayan midiendo el nivel en que están asimilando pues la materia. Entonces, como les dije anteriormente, yo les voy a proyectar algunas preguntas. Bueno, pues igual ustedes las van a poder ver en su navegador con el link que ya les facilité. Y ahorita lo que voy a hacer es darle, empezar a aceptar preguntas. Voy a dar alrededor de 3 minutos por cada una. Hay una que es un poquito de cálculo, entonces daré 5 minutos y pues iremos comentando las opciones y lo que vaya sucediendo pues con cada una. Entonces vamos a empezar de una vez. Le voy a dar a aceptar preguntas y podemos empezar. Las respuestas fueron bastante variadas. Creo que una persona puso la A, por ahí 9 personas pusieron la B, 2 personas la C y más de 9 personas contestaron la D. Entonces, si fuera por la mayoría, la mayoría hubiera marcado la D. Vamos a ver, me gustaría que algunos defendieran su punto. ¿Por qué ¿Por qué creen que es la D y no cualquiera de las otras? O alguien que marcó la D, ¿por qué creen que la A, la B o la C no pueden ser? ¿Cuáles fueron sus argumentos ahí? Profe, al menos yo no marqué la B porque recuerdo haber leído en alguna parte que eso de puedo no tener unidades no era cierto, digamos que siempre tiene, según yo, algo así me acordaba. Bueno, en mi caso yo marqué lo que es la D, sino por cuestión de lo que se explicó en la última clase, de que dependiendo, yo creo que esto era con un escalar multiplicando a un vector. No sé si apliquen esto, pero cuando usted lo multiplica por 12 crece, cuando lo multiplica por, no sé, un tercio decrece, cuando lo multiplica por uno negativo cambia la dirección. Entonces, eso me dio a imaginar que tal vez lo que es el vector puede estar comprendido por los números reales. Y bueno, y también el vector depende de qué tipo de vector sea, también sus unidades cambian. Y con respecto a por qué no marqué la B, es que, no sé, es que me chocó la parte de no tener unidades. Es que eso sí no me acuerdo haberlo leído. Ok, ok. Las respuestas son variadas. ¿Alguien más que quiera argumentar algo? Bueno, yo tal vez voy a argumentar algo. La verdad es que la minoría, los que marcaron A y C, que fueron los menos, debo decir que sí están en lo incorrecto y que la respuesta está entre B y D. Vamos a ver. Los argumentos que han dicho, algunos son ciertos y algunos son falsos. ¿Ok? Entonces, yo esto lo vi en la clase, hice una explicación sobre la cantidad de físicas escalares y vectoriales, hice una observación sobre escalares y luego hablé un poco de la magnitud de un vector. ¿Ok? Tiene una definición matemática. La definición matemática de un vector, de la magnitud de un vector, ya les que, bueno, como les dije, habíamos hablado que los escalares, estos por acá, podían ser positivos, podían ser negativos y podía ser cero. Hablé de ejemplos de, por ejemplo, la masa y la densidad son cosas que siempre son positivas, siempre. La temperatura, dependía de la escala en que nos encontráramos. Por ejemplo, en la escala de Celsius existen temperaturas negativas, existe el cero y existen positivas. En el trabajo podemos definir también negativas, positivas y cero. Entonces hablamos de esto, de un escalar. Entonces básicamente son números que pertenecen a los números reales. Y luego hablamos un poco de los vectores, sus propiedades, y en un punto definimos lo que era pues la magnitud de un vector. En un punto definimos la magnitud de un vector. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo comentaba de este vector A, que la magnitud se refiere a la longitud de esta flecha, cuánto mide de acá a acá. Y estaba definida o estaba dada por básicamente esta relación que tiene que ver con el teorema de Pitágoras. Y finalmente vemos la magnitud que está como la raíz cuadrada de una magnitud al cuadrado más otra magnitud al cuadrado. Habíamos dicho que de hecho la magnitud de un vector es un escalar, pero este escalar tiene una propiedad matemática muy singular. Antes les dije que los escalares pertenecen a los números reales, o sea, pueden ser
negativos, positivos y el cero. Pero esta magnitud, que es un escalar, solo puede ser mayor que cero, porque vean que este número está al cuadrado, es positivo, más este número al cuadrado es positivo. Sería la raíz cuadrada de un número positivo. Pues matemáticamente no hay forma que nos dé un número negativo. Eso, pues por ahí. Y creo que entonces eso aclararía un poco, pues, la pregunta que tenemos en cuestión. Y listo. Ahí ya les debería aparecer cuál es la respuesta correcta. Ahora, veo que hay personas que todavía se mantuvieron con la D y sé que a algunas personas todavía les parecería un poco extraño el hecho de que, ¿cómo se dice? De que en el inciso B o la opción B dice que puede tener o no tener unidades. Y esto es algo que también estuvimos viendo, pues, en clase. En la clase yo les había comentado de algo que se llaman vectores unitarios. Esto que está por acá. Estos vectores tenían una particularidad que yo les había comentado. Básicamente, estos vectores, pues la magnitud de ellos es un 1. ¿Ok? Y la única misión, podríamos decir, o para lo que sirven estos vectores unitarios, es para direccionar, o sea, señalar una dirección. Y yo había hablado de que, por ejemplo, este vector unitario X, lo que me está indicando es la dirección en que crecen o que las X son positivas. Es lo único que hacen. Y por lo tanto, no interfiere, digamos, con las unidades de los demás vectores, porque solo se encarga de eso. Y no tiene unidades. Estos vectores unitarios son adimensionales. Siguen siendo vectores. Ahora, hay otros vectores que sí tienen magnitud y dirección. Entonces, podrían tener o no tener finalmente los vectores unidades. Entonces, la respuesta correcta, por esas razones, es la B. Todo claro, Todo profe. claro por el momento, profe. Ok, ahora vamos a hacer una un poco más retadora. Ya les debería aparecer la pregunta. Dice, según la figura, se puede afirmar que el vector t corresponde a la relación. Entonces, hay una relación que tiene que ver con sumas y restas de vectores cuyo resultado es t, o que me permite calcular t. Entonces, a partir de ya, les voy a dar a aceptar que empiecen a formular Profe, Sí, tengo un problema. Creo que el navegador no me cargó la imagen. No sé si puede compartir en la pantalla a ver cuál es la imagen. Es que, claro, no hay problema. Voy a dejarla ahí por 3 minutos y luego la comentamos, a ver qué sucede. Veo algún comportamiento interesante en las respuestas. El primer comportamiento es que descartaron totalmente la A y la mayoría está en lo correcto. La A no es. Y la otra mayoría se inclina por la opción B. Entonces, ¿cómo ven eso por ahí? Veo que están totalmente convencidos que es la B. Pero en mi caso, bueno, la A no me sonó para nada porque no recuerdo haber visto nada parecido. Había marcado la D inicialmente, pero recordé que para la suma tenía que quedar punta con cola y no es el caso. Entonces luego me fijé en la B, que es Q menos P y me sonó. Esa es la que quedó más lógica. Y intentó armar esos vectores, como lo hicimos la semana pasada. Un poco sí, y lo que más se acerca, digamos, es la B. Entonces me tiré por esa. ¿Y por qué la C no se acerca? Si también pareciera que es parecido, no sé si me explico. Ajá, pero no sé, me suena más la B. Eso ya es una cuestión de intuición. Sí, a la intuición puede traicionarnos. Aquí lo que A mí me ganan las dos, pero la verdad no sabría todo. Ok, definitivamente tienen que devolverse las notas de clase donde yo hice ese ejemplo, donde yo puse cómo hacer B menos A y A menos B, porque esas son muy parecidas, ¿ok? Pero si uno hace el dibujo de los vectores, se da cuenta que pues hay ligeras diferencias.
No queda igual, digamos, definitivamente no queda igual. Y este ejercicio lo que está poniendo a prueba es eso, que ustedes sepan dibujar vectores y que puedan armarlos, ya sea sumándolos o restándolos. Ok, voy a detener por acá esta primera votación. Voy a esconder aquí bueno, enseñar aquí el gráfico, las respuestas y revelemos la respuesta correcta. De una vez voy a tener aquí el cronómetro. Y listo. Ya les debería aparecer la respuesta correcta y la cual es la opción realmente C. Veamos por qué es esa opción. Profe, yo ya bien haciendo todo, sí, ya vi mi error. Ok, muy bien. Profe, quiero saber si mi analogía sí era la correcta. Ajá, Viendo los vectores que hicimos en la clase pasada, cuando es resta, los vectores cambian de dirección. exacto. Entonces, por eso sería la C, porque la R y S van hacia la izquierda, digamos, entonces van hacia menor, van resta. No, bueno, Más o menos, sí. dirección es lo importante. ¿Cómo se llama? Va por un poco por ahí el asunto. El otro tema es que yo dije, ok, vamos a ver cómo se vería esa suma, digamos, cómo escribo yo T. Entonces yo dije, si yo agarro los vectores que están por acá, esos vectores están formados están dados de cierta manera. Yo dije, voy a probar primero con RST. Dice que eso está por acá tenemos el vector R, y luego tenemos T, que está bajando, ¿ok? Y luego tenemos S sale de acá y llega por acá. Este es S. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a tratar de calcular la suma primero de los vectores. ¿Se acuerdan de la suma de los vectores? ¿Cómo se hacía? Era, ¿cómo se llamaba? Punta de flecha con cola de vector. ¿Ok? Los únicos que están conectados, punta de flecha con cola de vector, son R y T. ¿Lo ven? Está la punta de R y luego nos venimos a pues la cola de T. Entonces yo podría decir que de alguna manera estos vectores están dados por R más T es igual a S. Entonces yo podría decir que T es igual a S menos R. Ahora, hice un poco de trampa, digamos, en la solución. Sí, porque aquí lo que yo me basé fue en el dibujo inicial y formé la suma de vectores con ese dibujo y luego reacomodé. Sí, simplemente pasé el R a restar al lado derecho. Y llegué directamente a la solución correcta. Entonces yo no intenté dibujar S menos R de entrada, sino que yo del dibujo saqué la propiedad de suma que yo me encontré en primera instancia. O sea, esta propiedad de que ven por acá. Entonces, con este tipo de ejercicios es lo que uno debería hacer. Ahora, ¿qué pasa con el otro dibujo? ¿Por qué no puede ser el otro dibujo? ¿Okay? Vean que el otro dibujo, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Nosotros tenemos por aquí el vector Q, tenemos S por ahí, tenemos el vector T cayendo por acá, y tenemos el vector P. Entonces tenemos Q, tenemos T y tenemos P.
Entonces yo aquí debería también otra vez formar alguna suma. Para formar la suma yo necesito la punta de un vector que sería Q y la cola del otro que sería T. Entonces aquí lo que tenemos es que Q más T es P. ¿Estamos de acuerdo con eso? Aquí lo que Sí, busqué, profe. ok, aquí de entrada de nuevo lo que yo busqué es cómo aplicar la propiedad de suma con los vectores que ya tengo. Entonces, la suma siempre se dibuja como punta de flecha con cola. De nuevo, los únicos vectores que están alineados de esa manera son Q y T. En ese orden, el orden es muy importante en la suma de vectores. ¿Eso qué quiere decir? Que T es igual a P menos Q. Y la opción era y en las opciones aparecía que T era Q menos P. Y eso son cosas totalmente distintas. En las opciones, la opción B decía que T básicamente era igual a Q menos P. Esto no es igual a esto. Esto es lo correcto. Así debería pues formarse ese conjunto de vectores que están por ahí agrupados. Entonces hay que compararles un tip de cómo afrontar ese pues, tipo de problemas y que vayan viendo si están entendiendo pues cómo hacer esas diferencias de vectores en el espacio. Esa es la forma más fácil de hacerlos. Es un ejercicio típico. Por el momento todo claro, profe. Bueno, pasemos a la siguiente. Y ya les debería salir en pantalla. Voy a compartir la mía también por aquello de que no lo puedan ver. Y listo. Voy a darle, perdón, voy a darle acá a iniciar. Y ya pueden empezar a poner sus respuestas. Hola, hola. Ya casi son 3 minutos. Veo un comportamiento con una tendencia muy marcada en la D. Y bueno, debo decir que la mayoría está en lo incorrecto. Entonces, para que se reevalúen un poco lo que están haciendo, los que están marcando la D. Ya tenemos 5 minutos. Voy a tener el cronómetro. Bueno, casi 5 minutos. Y vamos a ver la respuesta correcta. Y ya les tuvo que haber aparecido. Y la respuesta era la A. Entonces, el 57% de las personas falló la pregunta. Esta vez se hizo un balance pues ya distinto. Algunos marcaron la B, muy pocas personas, la gran mayoría la A, pero otra fracción marcó menos A. Y bueno, veamos por qué. ¿Por qué no es menos A la solución? Está preguntando, profe. No, ya les voy a mostrar. No es una pregunta trampa, digamos. Entonces veamos qué sucedió realmente. El asunto, vean que el enunciado dice que, que B tiene un valor y que B tiene una dirección opuesta del vector A y que la magnitud es el doble. Entonces B es menos 2A realmente. Entonces yo creo que lo que está confundiendo de entrada es que no tomaron esa condición o esa relación de que hay de B con A. Entonces de entrada por ahí, podría haber algún error. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo escribo C, C es igual a menos 2A, dice que es más 2B, pero B es menos 2A. O sea, aquí tenemos un menos 2A. Luego dice que tenemos un más A, y luego dice que tenemos un menos 2B. Y de nuevo, B es
menos 2A. Entonces, menos por menos va a ser un más. Y 2 por 2 va a ser un 4. Y este hace un A. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí es menos 2A y menos 2A se va a cancelar con un menos 4A. Menos 2, menos 4, más 4, pues 0. Entonces, la respuesta, básicamente, esto es A positivo. ¿Queda claro para las personas que pues, marcaron otra opción? Profe, de hecho, bueno, yo es que tal vez me confundí por cómo estaba formulada la pregunta, porque yo hice A igual a menos 2B, no lo hice al revés. Ah, ok. Sí. Sí, sí, yo también me fui por esa analogía. Sí. Sí, en este caso, y nada más fue ese detalle de verlo ahí con cuidado. Que B es, ahí dice, ¿ven? Dirección opuesta de A y su magnitud es el doble. Ahí puse el doble, pero es el doble. Profe, pero puso 2A y en la fórmula dice 2A más B más A. Ajá. O sea, no entiendo por qué puso 2A. Ok. Va de nuevo. Dice, el vector B tiene la dirección opuesta de A. O sea, B es, de alguna manera, si A va para la derecha, va para la izquierda. Y luego dice, y su magnitud, o sea, la magnitud de B es 2 veces la magnitud de A. Esa fue mi analogía, de hecho, para escoger la D. Entonces, más bien eso es así. Supongamos que usted tiene el vector A. Usted tiene el vector A y vamos a armar el vector B. Dice que el vector B es en sentido contrario de A, y no solo eso, sino que su magnitud es el doble. Entonces aquí tendríamos B y aquí tendríamos el vector A. Y así básicamente definimos geométricamente lo que el enunciado nos está pues indicando. Esto que está aquí es esto que está acá. Es esa relación. Ah, ok, ya entiendo, ya entiendo. ¿Okay? Y luego lo único que hice fue sustituir en la expresión algebraica donde dice B, puse menos 2A. Sí, para igualarlo, ok. ¿Sí? Y entonces de ahí, yo tenía una instancia que C era menos 2A, aquí está, más B. Entonces, en lugar de poner más B, puse menos 2A, que es lo que corresponde. Y luego tengo el A normal, que ya venía, y luego decía menos 2B. Entonces decía menos 2, pero B es menos 2A. Entonces, menos por menos da más, 2 por 2, 4. Entonces aquí puse el 4A. Y bueno, el resultado de eso es A. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Y esta es un poco más retadora, creo. Entonces, empecemos ahí. Ya pueden empezar a hacerla. Dice, ¿cuál de los siguientes vectores es un vector unitario? Hola, hola. La mayoría siguen lo incorrecto. La respuesta no es la C tampoco. Listo. Voy a detener las preguntas y pues veo que la mayoría marcó la B. Voy a revelar la respuesta para que vean cómo les fue. Listo, ya puse la respuesta. Que me voló la cabeza en 2 minutos. Ok, ok. Muy bien, esa es un poco la idea de la dinámica. Ver un toque ya, problemas ya más en concreto y aplicar los conceptos que pues hemos ido estudiando. No voy a explicar la A ni la C porque no hay opciones, nadie marcó esas. Entonces voy a explicar qué pasó con la B. ¿Ok? Entonces, todo esto tiene que ver con vectores unitarios. Anteriormente, de hecho ahorita que empezamos la clase, hice pues un breve repaso y les decía que son vectores tales que la magnitud de esos vectores es un 1. ¿Ok? Y ahora, tenemos en esa opción B un vector pues bastante particular
dice que voy a ponerle un nombre, de hecho voy a ponerle vector B, ¿por qué no? Dice que es 2A en I, y esta puede ser la primera confusión, que es I, ¿verdad? Menos A en K. Ok, ese es el vector B. Yo quiero saber si B es unitario, B debería cumplir con esta propiedad, que B sea igual a 1. Eso se tiene que cumplir sí o sí. Esa es la condición de vector unitario. Entonces veamos qué sucede. Por acá yo tengo, pues básicamente, lo que sería la magnitud de B, pues yo podría decir que esto es Bx, en una dirección que es Y, y luego tenemos el otro vector que es By, y tenemos una dirección que es K. Ya más adelante veremos que es I y es K, pero simplemente I y K son vectores unitarios que me denotan una dirección y que no tienen unidades. Eso es lo que hay que saber. Ahora, yo voy a calcular la magnitud del vector B. La magnitud del vector B tiene que ser igual a la raíz cuadrada de Bx a la 2 más By a la 2. Así es como básicamente la definimos. Entonces, si yo hago esta operación, pues, matemática, yo voy a obtener aquí, esto es la raíz cuadrada de 2a a la 2 más menos a cuadrado. ¿Qué obtenemos acá? Y básicamente vamos a obtener que esto sería 2 por 2, 4, más 1, 5. Eso serían 5a cuadrado. Ese a cuadrado sale de la raíz y esto es a la 2 por raíz de 5. Eso, como podemos ver, este resultado para la magnitud de B claramente no es este resultado. ¿Ven? La magnitud del vector A no es 1, es a la 2 por raíz de 5. Entonces, B no es un vector unitario. Ahora, para hacer el último vector, básicamente el D se tiene que cumplir lo mismo. Entonces tienen que el vector D, básicamente era 1 entre D, por la, pues, raíz ahí de D, raíz de 3, en una dirección Y, menos D entre, pues, raíz de 3, en la dirección J, más D entre raíz de 3 en la dirección K. Otra vez, ahora este es un vector 3-dimensional. Por ahí tenemos que ese vector pues tiene varias componentes. Tiene una componente de X, tiene una componente de Y y de Z. Entonces tiene 3 componentes el vector. De igual manera, el argumento de calcular la magnitud todavía se cumple. Yo podría decir que la magnitud del vector D básicamente es la raíz cuadrada de X a la 2 más de Y a la 2 más de Z cuadrado. ¿Okay? Si hacen todo eso, van a obtener que la magnitud del vector D es un 1. Básicamente, vamos a hacer pues eso. De entrada, aquí hay que ver lo siguiente. Vean que esta D que está aquí dividiendo por fuera, si yo la mando a multiplicar, a cada lado va a hacer que se cancelen las Ds. Entonces ese vector D tiene de entradas un 1 entre raíz de 3 para pues, cada caso. Eso quiere decir que si yo calculo la magnitud de D, entonces vamos a obtener que esto es igual a la raíz cuadrada de 1/3, porque es 1 entre raíz de 3 al cuadrado. Entonces se cancela la raíz y queda 1 entre 3, más 1 entre 3, más 1 entre 3.
De ahí, pues esto va a ser, básicamente, todos tienen el mismo denominador, entonces sumo los numeradores, que sería 3, 3 entre 3 se cancela, y la raíz de 1 es 1. Entonces la respuesta correcta por ese ejemplo es la D. ¿Tienen alguna duda con lo que acabo de realizar? Ahora no, profe. Listo. Cualquier cosa me dicen. Voy a pasar entonces a la última pregunta, que ya se les está proyectando y tiene que ver con las componentes de vectores, que fue casi que lo último que hicimos en la clase la semana pasada. Les dice cuáles son las componentes X y Y del vector E. La magnitud de E es 4,5 metros y el ángulo de beta es de 37 grados. A la par viene un gráfico en un plano coordenado XY, en donde se ubica el vector E y el ángulo beta. Entonces, empecemos a hacerlo. Profe, ¿podría compartir, por favor? Es que a mí no me carga la imagen. Claro, ya lo hago. Perfecto, ¿estás viendo? Sí, profe. Ok, con gusto. La dinámica está interesante. Hay varias personas marcando, están entre la B y la D. Solo les voy a hacer una observación. Vean la dirección de X y la dirección de Y por aquello. Vean hacia dónde va cada una. Porque ese es como la cáscara de banano que dicen, ¿ok? Donde uno se va ahí como por inocente. Están como invertidos los ejes. ¿Ok? Veo que todo el mundo ya se inclinó por una respuesta. Vamos a dejarlo por ahí. Voy a detener a aceptar más respuestas y voy a enseñar la respuesta que teníamos. Entonces, por ahí, como pueden ver, la opción correcta es la D. La mayoría, pues, se inclinó en esa. De hecho, creo que solo registré un voto por ahí en otra. No sé si quieren que me detenga a explicar o lo dejamos por acá. Creo que lo hicieron bastante bien. Profe, por mi parte a mí me gustaría que explicara, la verdad. Lo tiro ahí, ok. Vamos a ver qué sucede entonces. Vamos a ver qué sucedió con esos vectores. Nada más para que todos tengan, pues nos vayamos bien claros. Sin dudas. Esa es un poco la idea. Y pues ese vector lo voy a dibujar por aquí. Dice que tenemos, aquí tenemos el X, aquí tenemos el Y, X y Y. De hecho voy a ponerles el techito como para que esa sea la dirección. Y por acá vamos a tener el vector E. Dice que ese vector E pues, va a tener sus componentes y el asunto es que dice que ese es el ángulo beta. Beta es un ángulo de, por ahí viene 37 grados, me parece. Voy a chequear, sí. Ese beta, beta son 37 grados. Ajá. Y la magnitud de E son 4,5 metros. Entonces me preguntan cuáles son básicamente las componentes. Aquí hay un ligero, como les digo, una cáscara de banano, porque X ahora lo tenemos de este lado. Es un poco extraño, ¿verdad? Y Y de este lado. Entonces, si yo quiero armar las componentes de ese vector, del vector E, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujar la componente en X del vector E. Entonces, si yo hago eso, me doy cuenta que la componente de X, básicamente está por acá. Esto es X. Y la componente en Y, pues básicamente vendría por acá. Hacerlo otra vez. Esta línea punteada.
tendría, estaría dado por, ay, no me gusta cómo quedó el dibujo. Ahí. Esa sería la EY. Ustedes pueden decir, profe, pero eso no se parece a lo que está en el dibujo. Pues les debo decir que es exactamente lo mismo. En el dibujo aparecía acá EY de este lado. Aquí aparecía EY. Recuerden que los vectores, por la propiedad del paralelogramo, pues yo lo puedo pues, proyectar o dibujar del otro lado y yo lo estoy dibujando justamente acá. Da igual. Yo también pude haber armado aquí y decir, esto es EY y para acá EX. Sí, se puede hacer de las dos maneras. Voy a hacerlo con el verde. Si yo hago eso, yo voy a tener por acá, pues básicamente un triángulo recto, que es otro de los requisitos para usar estas propiedades trigonométricas que vamos a usar. Y era algo que expliqué en la clase pasada. Y voy a ocupar este ángulo. El asunto es que beta se complementa con un ángulo que está por acá de 53 grados. Vean que existe siempre una perpendicularidad entre X y Y. Son pues, un eje de coordenadas, tal como habíamos visto. Esto es perpendicular. Si beta mide 37, 90, 37 son 53. Ya tengo los ángulos para ver qué sucede acá. Yo simplemente dije que E de X, la magnitud es la magnitud del vector E por el coseno de 53 grados, porque es el cateto adyacente a esa componente. Eso es porque lo dibujé de ese lado. Para hacerlo con ese ángulo. Esto me va a dar 2,7 metros. Básicamente E, sustituí por 4.5, multipliqué por el coseno de 53 y me dio eso. Y EY, pues básicamente es E es el cateto, ustedes pueden ver por acá, EY es el cateto opuesto a 53. Entonces está relacionado con el sen. Por el sen de 53 grados. Y esto da 3,59 metros. Y esa es la solución. 2.7 en X y 3.59 en Y. Ambos positivos. Y por eso podemos descartar, de hecho, algunas opciones con signos negativos. ¿Por qué? Vean que EX apunta en la dirección en que crecen las X. Entonces, básicamente va a ser positivo. EY apunta en la dirección en que crecen las Y, el vector unitario Y. Entonces también va a ser positivo. Entonces ya podíamos saber los signos antes de hacer el problema y descartar opciones. Podemos descartar, de hecho, la A y la C automáticamente, sin hacer nada, solo viendo la dirección de los vectores. Este ejercicio también se pudo haber hecho con el ángulo beta, pero habría que tener cuidado. Si ustedes hubieran hecho este ejercicio con el ángulo beta, vean que la componente EY es adyacente al ángulo beta. ¿Okay? Pues si lo hacen con ese ángulo, ustedes hubieran calculado que EY es 4.5 por, como es adyacente, esto va multiplicado por el coseno del ángulo beta, que son 37. Si hacen eso, esto les va a dar nuevamente 3,59 metros. Por el momento no, profe. Ok, eso era lo que quería que viéramos sobre pues, todo lo que vimos la semana pasada. Eran todos estos temas, ¿verdad? Y demos una pausa pequeña de 5 minutos para ir a tomar agua y volvemos. Tal vez 7 minutos. A las 11:10 volvemos. Voy allá a cerrar el tema de vectores resultantes y
cómo sumar este conjunto de vectores mediante un problema. Y básicamente voy a dar una introducción al producto al producto escalar, a la multiplicación de vectores si da tiempo. Y si no, lo dejamos por acá. Entonces nos volvemos a ver a las 11:10. Como les dije, la semana pasada lo dejamos acá en vectores resultantes. Y habíamos hablado de pues, este vector R, que era la suma vectorial o resultante de A y B. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que básicamente estamos definiendo pues ese vector matemáticamente como R es igual a pues A más B. Esto ya lo habíamos visto de alguna manera. Habíamos hablado del vector C, C era igual a A más B, bla, bla, bla. El asunto es que, como les decía, más adelante en los problemas que vamos a ver en otros temas, como de fuerza, hablamos de fuerza resultante y también hablamos del torque resultante y cosas así. Entonces, lo más conveniente es pues hablar de este vector resultante R, nada más. Es simplemente por puro nombre y conveniencia. Ese vector, básicamente designado A más B, es algo al cual yo le quiero calcular pues sus componentes. Entonces, por acá vemos que si en el dibujo yo tengo el vector R y R tiene una componente que es Rx, ¿ok? Que es la magnitud pues en la dirección de X, y también tiene un Ry que está proyectado de este lado, pero yo lo puedo ver pues a la derecha, les digo Rx y Ry, y dibujé el vector R nuevamente. Entonces tiene componentes. Eso quiere decir que este vector R a su vez está dado por Rx en la dirección de X más Ry en la dirección de Y. Y todo este asunto del vector resultante lo que trata es de averiguar esas componentes. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hay una particularidad que podemos ver en este dibujo. Si vemos acá el Rx que tiene esta longitud, yo puedo determinarlo sumando las longitudes de las componentes de los vectores que lo conforman. ¿Eso qué quiere decir? Que Rx es Ax más By. Vean que si yo tengo aquí el vector A, yo calculo la componente Ax, pues es esta longitud. Y si tengo el vector B y yo calculo pues sus magnitudes, el vector B básicamente se forma, este sería Bx y By. Esta porción o esta longitud es Bx proyectada. ¿Ok? Entonces, de nuevo, Ax más Bx sería pues ese Rx. Y eso es lo que vamos a hacer en el próximo ejemplo. Entonces, poniéndolo acá, Rx es simplemente la suma de las componentes de los demás vectores, Ax más Bx. Y de igual manera, Ry va a ser la componente de Y de A más la componente Y de el vector B. Y así podemos calcular pues este vector resultante. Ahora, ¿qué quedaría por definir? Pues básicamente la magnitud. La magnitud del vector resultante es lo mismo que hemos venido aplicando. Va a ser la raíz cuadrada de Rx a la 2 más Ry a la 2. Y la dirección de ese vector básicamente es lo mismo. Zeta es igual a tangente a la menos 1 de Ry entre Rx. Entonces, viéndolo en este pues, gráfico, aquí yo tendría que la longitud de acá hasta acá es básicamente la magnitud del vector R, y el ángulo zeta sería el ángulo que se forma desde el eje X hasta pues donde se encuentra el vector. Yo podría de nuevo expresar el vector de dos maneras, como su magnitud y su dirección. Magnitud, que tanto mide, y dirección, lo ubico con respecto al eje X, pues por ahí. Y otra manera es con sus componentes. Rx, ¿cómo formo? Pues me muevo en X una distancia y luego subo en Y.
Esta sería la otra forma de expresar el vector. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ese es un ejemplo pues sencillo de A más B, pero este vector resultante también podría expresarse por la suma de muchos vectores. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, acá? Yo tengo el desplazamiento, pues podríamos pensar de pues, un automóvil, y este automóvil se desplaza 100 metros hacia la derecha en X positivo, luego desciende 300 metros, luego se mueve con un ángulo de inclinación 50 metros, y luego pues hace este otro recorrido de 200 metros. Entonces aquí tendríamos varios vectorcitos que voy a nombrar. A este le voy a poner A, al vector que está por acá le voy a poner B, y a este vector le voy a poner C, y al final a este último vector lo voy a llamar D. Yo quiero calcular el resultante. Geométricamente yo lo puedo dibujar de inmediato sin necesidad de pensarlo mucho. Ese vector va a unir básicamente el desplazamiento inicial hasta donde finaliza. Entonces básicamente yo puedo dibujar el vector resultante. Esto va a ser mi vector resultante. Ya sé qué dirección va a tener, de hecho. De hecho, yo ya podría hasta determinar dónde voy a ubicar las componentes de ese vector. Yo voy a calcularlo tal que él va a tener una componente en X y él va a tener pues una componente en Y. Entonces yo podría denotar esto como Rx y esto como Ry, y este es el ángulo que se forma. Entonces, ¿qué es lo que quiero averiguar? ¿Cuál es ese vector resultante? Para averiguarlo voy a ocupar las componentes. Y para averiguar las componentes voy a hacer el proceso que realicé por acá. Para averiguar Rx voy a sumar las componentes en X de todos los vectores que lo conforman. Y para encontrar el Ry voy a sumar todas las componentes en Y de los vectores que lo conforman. Entonces, para cuando son más de un vector, vamos a decir que R básicamente es la suma del vector A más el vector B más el vector C más el vector D. Siguiendo con esa línea de pensamiento de lo que hemos pues básicamente explicado, si yo quiero averiguar la componente en X del vector R, eso equivale a sumar las componentes en X de cada vector. Y si quiero averiguar la componente en Y, sería AY de Y más CY más D más D sub Y. ¿Queda claro hasta el momento? ¿Se entiende todo lo que voy por ahí explicando? Sí, profe. Ok. Cualquier cosa, si tienen una duda me dicen. A veces voy y no me dicen nada y a veces pues van saliendo dudas, pero sigamos. Entonces, una vez que yo haga eso, yo voy a poder expresar el vector R como, de nuevo, Rx en X más Ry en Y, y pues vamos a resolverlo. La manera más fácil de hacerlo es dibujar todos los vectores como que si salieran de un punto en común en el plano coordenado. Eso es una particularidad de los vectores que yo puedo hacer siempre. Yo los puedo mover. Yo este B lo podría dibujar acá, ese vector B, siempre y cuando no cambie su magnitud ni su dirección. Recuerdan que vimos vectores que eran paralelos e idénticos, que tenían la misma magnitud y dirección. Eso es lo que pues básicamente vamos a hacer. Por esa propiedad geométrica voy a resolver pues el problema en cuestión. Pues vamos a dibujar primero por acá pues, un marco coordenado. Vamos a replicar un poco el que está por ahí.
y vamos a dibujar los vectores. Vamos a tener el vector A, que básicamente es ese pequeño vector que tenemos acá. Luego tenemos el vector B. Tenemos el vector B. Tenemos el vector C. El vector C se inclina 30 grados, más o menos esta angulación. Este más o menos es el vector C. Está inclinado aquí 30 grados. Y luego tenemos el vector D, que está inclinado 65 grados, más o menos como por acá. Este sería el vector D. Y aquí son 65. Vamos a poner las direcciones. Esto es X y hacia la derecha las X crecen. Entonces voy a llamar esto al X vector unitario y a esto Y vector unitario. Entonces esta es la forma en que debemos resolver o atacar este tipo de ejercicios. Cada vez que ustedes tengan desplazamientos de vectores, los que vemos por acá, que están ubicados pues en estos recorridos extraños, lo mejor es ubicar todos los vectores en el puro centro, que nacen de ahí, respetando el asunto de los ángulos. Por ejemplo, en el vector C, yo veo que el vector C está inclinado 30 grados con respecto al horizonte, y eso fue lo que hice acá. Y pues el vector D es un vector también que está inclinado con respecto al horizontal, pero hacia arriba 60 grados, 60, y aquí puse 65. Y ese es un poco el asunto. Entonces, ¿ahora qué es lo que queda? Pues hacer componentes por componentes. Vamos a definir el vector A. Y dice que el vector A tiene una dirección en X, y de hecho son 100 metros. Entonces son 100. No voy a poner las unidades para simplificar la notación y lo pondré al final. Son 100 metros en la dirección de X más. Vean que estos son vectores en el plano XY. Entonces veamos, ¿qué dirección tendría en Y? Pues básicamente 0, porque no se mueve en Y. No tiene una componente en Y, entonces 0 es Y. Luego tenemos el vector B. Este vector, como pueden ver acá, no tiene componentes en X. 0 en X. Más, y aquí no es un más. Ese vector va hacia abajo. Vean que en el plano coordenado que yo definí, lo positivo direccionalmente es lo que va hacia arriba y B va hacia abajo. Entonces B va a tener un signo negativo en la componente Y. Entonces, menos, aquí tendríamos ese vector, tiene una longitud de 300 metros, pues en Y. Luego tendríamos el vector C. Ese vector C tiene varias componentes. Tiene una componente en X y otra, pues, en Y que podríamos dibujar por ahí. Vean que C tiene por acá C sub X y C sub Y. Entonces tiene dos componentes. Básicamente su cálculo va a estar dado por las relaciones trigonométricas que conocemos. El C sub X es adyacente a 30 grados, entonces básicamente esto sería 150, que es lo que mide la magnitud de C, por el coseno de 30 grados. Esto va a ser en X, más la componente en Y de C, es esta que está por acá. Es justamente esta. Y está opuesto a 30, entonces está relacionado con el seno. Entonces aquí vamos a tener que esto es 150 por el sen del ángulo que tenemos por acá, 30 grados. Todo esto en Y. Por lo tanto, el vector C, básicamente, podemos verlo direccionalmente sin hacer ningún cálculo. Vean que la componente en X, esta componente, va en el sentido contrario de lo positivo. Yo definí que lo positivo era hacia la derecha. Y este apunta, pues,
en el otro sentido, como dije. Entonces aquí va a haber un menos. Y esa multiplicación va a dar 129.9 en X, y el vector Y apunta hacia abajo. Entonces, por el mismo motivo, va a tener un menos en la dirección, y eso va a dar 75 en Y. Hacemos lo mismo para el vector D. Ese vector tiene componentes. Hay una componente hacia acá y hay una componente hacia arriba, pues, de X y de Y. Entonces el vector D está dado por la componente en X, sería la magnitud, que son 200 metros, por el coseno, porque es adyacente a 60. Esto en X. Vean que la dirección debería ser negativa. Entonces ahí lleva pues este signo de menos, y esto en la dirección X. Y luego la componente en Y sería positiva porque apunta hacia arriba, y tendríamos que esto sería igual a 200 por el coseno, perdón, sen de 60 grados en Y. Entonces el D es simplemente menos 100 en X y más 173,2 en Y. Ahora sí ya podemos calcular las componentes de Rx, que hemos dicho que era básicamente AX más, vamos a otro color a esto. Vamos a ponerlo en verde. AX más BX más CX más DX. Eso es igual a, y vamos a ver dónde están aquí esas operaciones, porque A sub X es esto que está en verde, B sub X es esto que está en verde, C sub X está por acá, y D sub X es este valor. Entonces, si yo coloco todo esto por acá, vamos a obtener que aquí tendríamos 100 más 0 menos 129,9 menos 100. Y esto da igual a menos 129,9. Básicamente Rx es menos 129,9 metros. Y luego para RY, igual sería AY, Y, sub Y, más D sub Y. Eso lo podemos ver acá. Vamos a marcarlo en azul también. La componente en Y por acá, para el B, para el C y para el D. Finalmente vamos a obtener que esto es igual a 0 menos 300 metros menos 75 más 173,2. Esto es igual a menos 201,8 metros. R sub Y son menos 201,8 metros. Vean que esto tiene sentido con lo que ya habíamos dicho, porque entonces tenemos que esto es lo que da la componente en X y la componente en Y, ambas negativas. Vean que en primera instancia teníamos este dibujo o propuesta para el vector R. Y vean que la componente en X señala hacia la izquierda, o sea, tiene que ser negativa. Y la componente en Y señalaba hacia abajo, o sea, tenía que ser negativa. Entonces todo va bien hasta el momento. Entonces ya tenemos las componentes, ya que tengo esto, pues entonces ya queda fácil resolver el resto del problema.
porque la magnitud del vector R es simplemente la raíz cuadrada, pues, de esos valores, ¿verdad? Fx a la 2 más Fy a la 2, todo está al cuadrado. Si meto por ahí los valores, me va a dar básicamente 240 metros, redondeando, y el ángulo, o la dirección, va a ser igual a la tangente inversa de, pues, cada componente, que sería menos 201.8 entre 129,9 menos. Y esto da igual a 57,23 grados. Es un ángulo positivo. Entonces, este cita que vemos por acá son los 57,23 grados que acabamos de, pues, de determinar. Tendríamos esta solución para la magnitud y el ángulo, la dirección del vector resultante. Ahora, ¿qué sigue? Como ustedes pueden ver, hay otros ejemplos. Hay un ejemplo acá que tiene que ver con calcular el vector resultante para esos desplazamientos. Quiero que lo hagan como práctica para la casa. Entonces, esto lo hacen. Si tuvieran alguna duda, pues lo vemos en consulta. ¿Ok? Y este ejercicio era un ejercicio de examen. Por acá les puse alguna geometría que les va a ayudar a resolverlo, para plantearlos, básicamente, los vectores de que nos van a definir posiciones de las estrellas. Entonces, les dejaría estos dos para que practiquen y vean si están entendiendo todo este asunto. ¿Tienen alguna duda? Profe, Dime. ¿podría repetir una última vez dónde se encuentra ese material? Ese material ya lo voy a poner en el Discord, en la sección de materiales de clase. Por ahí va a estar apareciendo, y los voy a etiquetar cuando lo coloque. Profe, ahí también está la presentación de la semana pasada. Es correcto, por ahí está. Ya se las voy a mostrar para que vean a qué me refiero. Gracias. Sí, es que yo tampoco la encontré. Listo. Ok, se van al Discord y bueno, aquí tenemos lo de Física General 1, aquí tenemos las instrucciones de clase y abajo tenemos el material de clase. Como pueden ver, aquí ya puse notas de clase 01, Sistema Internacional de Unidades, cantidad de físicas y conversiones. Entonces aquí, pues si le dan a abrir el documento, eso es lo que van a encontrar. Aquí este día solo hicimos 2 ejercicios, la segunda clase, que es esta pequeña conversión, y esta que era un poco más detallada. Aquí hay un error, de hecho, aquí debería decir metros, porque en el video les puse ahí una nota para que lo notaran. Y ahorita que termine la clase de hoy, pondré acá las notas de clase 02. Las pondré por acá. Profe, pero no hace falta la otra clase, ¿o no hubo? Es que eso, que estoy perdida. Porque yo estaba viendo el video y había otras notas que no... La de los vectores, justamente. Sí, no, es que como esa presentación la terminé hoy. Ah, ok. Sí, esa presentación no la había terminado. Entonces, ahorita la pongo, que es con lo que acabamos de ver. Ok, ya entendí, estaba trabajando sobre la misma. Ajá, exacto. Sobre la misma estaba trabajando, con gusto. Ahora, ¿se podrían hacer grupos de estudio para realizar los ejercicios o usted no lo recomienda? Sí, eso es de hecho lo recomendable. Vamos a ver, yo lo que yo siempre hacía para estudiar, bueno, cuando estaba en la U, siempre como me ponía a hacer los ejercicios, pues yo primero solo y después ya me reunía con amigos y así. Pueden hacer 2 cosas. Pueden hacerlo acá mismo, en el Discord. Se pueden unir a ciertas horas de la tarde. Ya después de las 5 nadie está ocupando acá y pues se pueden venir acá
pues, hacerlo, lo pueden hacer por Zoom, lo pueden hacer por Teams y por donde ustedes quieran, ¿verdad? Por cualquier canal. Si están pues, yendo a la U, lo pueden hacer allá también. Eso es lo recomendable. Ahora, la coordinación ya puso la información de, pues mandó una noticia que tiene que ver con los de éxito académico y por ahí los de tutorías también, entonces para que estén pendientes de eso, es bastante útil, también son grupos de estudio básicamente. Y eso era. Ahora, quiero hacer una pequeña introducción a la semana entrante y pues luego terminar la clase. Entonces ya les estoy por ahí compartiendo pantalla. Y vamos a ver. Nosotros ya pues definimos que eran vectores escalares. Vimos qué es un vector, cómo se define su magnitud, su dirección. Vimos propiedades como por ejemplo cómo es un vector paralelo, cómo son vectores iguales, cómo son vectores negativos o antiparalelos. Vimos la suma y resta de vectores, tanto de manera geométrica como de manera analítica, que es básicamente los cálculos por componentes que acabamos de realizar. ¿Qué otra operación falta por definir? Si ya se suma y resta, el cero, y pues las propiedades básicas de conmutatividad y las demás, etcétera. Falta definir las multiplicaciones vectoriales. Y esto es un tema con un poco más de cuidado, porque la multiplicación, vean que los vectores no son números no son números tan sencillos como los escalares, ¿verdad? Que ustedes, todas las multiplicaciones y operaciones matemáticas que conocían hasta el momento eran operaciones de escalares. Absolutamente todo lo que hicieron, digamos, en secundaria y pues hacia atrás de física 1, todo eso fue escalar. Ahora vienen operaciones ya que tienen que ver con carácter vectorial. Y como está incluida la dirección, aquí van a ocurrir cosas pues muy diferentes. Y algunas cosas que ustedes conocían de la multiplicación pues ya no se van a cumplir de igual manera. De hecho, la división no está definida en las operaciones vectoriales, ¿ok? Y eso es otra particularidad que pues hace la diferencia con respecto a un escalar. Y pues lo que vamos a ver en la clase del jueves es este asunto del producto punto, que es un tipo de multiplicación vectorial, y vamos a ver otra cosa que se llama producto cruz, que es otro tipo de multiplicación que podemos definir. Entonces existen dos tipos de multiplicaciones y por eso el tema se llama productos vectoriales o básicamente multiplicaciones para vectores. Y como les dije, vamos a ver la semana entrante, vamos a ver la teoría un poco pues, por ahí rápido y luego quiero que hagamos ejercicios de esto y así terminaríamos el tema. Profe, ¿la semana entrante o en la próxima clase? Perdón, la próxima clase, Okay. el jueves. Una recomendación para la otra clase del jueves va a ser la siguiente. Ya la comunidad fue actualizada, ¿ok? Y también por acá. Ya la comunidad está actualizada. Entonces, definitivamente, para que no se pierdan mucho en la próxima clase, mi recomendación es que vean el documento de operaciones vectoriales. Me gustaría que traigan eso leído. Porque hay muchas demostraciones de cómo pues, se llega a las ecuaciones del producto punto y producto cruz. Pues me gustaría que por lo menos, como voy a pasar tan rápido por ahí, pues que lo lean y ya vengan con dudas muy concretas. También, idealmente, pues que lean las secciones del libro, ya lo que tiene que ver con vectores. Por ahí está. Vean que todo esto ya lo vimos. Ve, producto de vectores, el 1.10 y 1.11. Me gustaría que traigan eso, pues, como les dije, ya leído. La otra semana como que vamos a entrar fuerte con el tema. Fuerte y un poco rápido en las demostraciones.
quiero gastar más el tiempo en hacer ejercicios prácticos. Y ahí terminaría todo lo de vectores. Bueno, básicamente eso sería todo por hoy. Me extendí un poquito más de lo que quería. Son las 11:42. Nos vemos el jueves. Que pasen un buen día. Hasta luego.